Ella es María Adela Palcos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿La mente y el cuerpo es lo mismo? La mente y el cuerpo forman una unidad. No podría decir que es lo mismo, pero hay inteligencias varias. Cuando la mente se enferma, ¿el cuerpo también? Sí. ¿Y cuando el cuerpo se enferma, la mente también? La mente también. Se enferman mutuamente. Uh-huh. Y esto en parte es porque no estamos acostumbrados a usar las otras inteligencias o a tener conciencia de que hay otras inteligencias aparte de la inteligencia intelectual. Usted utilizó una palabra que se llama conciencia. Conciencia. ¿Qué significa tener conciencia? O vivir a nivel consciente. Bueno, hay muchos niveles de conciencia. A ver, enséñanos. Entonces, casualmente esto que yo estaba comenzando a diseñar, la idea de que hay varias inteligencias, también esas varias inteligencias nos dan distintos niveles de conciencia. Yo puedo tener una conciencia orgánica, claro, que corresponde a la inteligencia orgánica. Ahora, la inteligencia orgánica puede funcionar sin que yo me entere. Así es, de hecho funciona. Yo voy a tomar agua ahora, por ejemplo. Sí. Y el agua hace un tránsito, ni me entero. Exactamente. ¿Y entonces? Pero por suerte hay una mente orgánica que se ocupa de eso. De que vaya exactamente por donde tiene que ir y vaya produciendo los efectos que tiene que producir. Así es. Y es una inmensa inteligencia que no la tenemos en cuenta. Por ejemplo, para preguntarle, bueno, ¿qué necesito comer? Así de elemental y así de fácil y así de difícil. Sí. O, ¿cómo necesitaría respirar? Porque hay muchas maneras de respirar. Claro que sí. Y según cómo respire, yo tomo distintas cualidades del aire. Ah, qué bueno eso. Qué bueno. Y no estoy hablando ahora de aire viciado, no, sino... ¿Cómo lo respire? Según cómo lo respire, hay una manera de respirar donde yo me vitalizo. O sea, si estoy con la energía baja y tengo poca disposición para trabajar o para moverme, puedo empezar a hacer la respiración vital y entonces uno adquiere una vitalidad, pero muy rápidamente la tiene a disposición. Si hago lo que nosotros llamamos respiración emocional, entonces entro en otra, ahora estoy empezando a hacerla un poco, porque las cámaras me cohíben un poco, pero enseguida entra una disposición diferente con respecto al otro, como es mucho más fácil entablar una comunicación con el otro si uno está haciendo una respiración emocional, porque hay un dar y recibir del corazón que es mucho más fácil, ¿no? Luego hay una respiración mental. ¿Cómo es eso? ¿Quiere que le dé una clase? No estaría nada mal. No estaría nada mal. Según cómo uno haga entrar el aire y en qué proporción, va tomando distintos conductos, no solo en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestros cuerpos energéticos. Claro. Porque el aire es el gas, pero todos sabemos que hay una energía del aire que va alimentando los otros cuerpos. Entonces, según cómo... Pero el cuerpo es muy importante, el cuerpo físico, al que llamamos cuerpo, sí, claro. Porque hay muchas cosas que puede hacer y tiene una inteligencia enorme si mi inteligencia intelectual aprende a conectarse con esas otras inteligencias. ¿Uno siempre gobierna su cuerpo? No. No. Por suerte. No. ¿Es ingobernable? No, no es ingobernable, pero hay aspectos que es mejor que lo gobierne la inteligencia orgánica, la inteligencia emocional, la inteligencia del movimiento. Ahí, por ejemplo, hay una cosa muy clara, ¿no? Cuando uno empieza a aprender a manejar, por ejemplo, empieza con la inteligencia intelectual, ¿no? Que le enseñan, tiene que poner la primera, apretar el embrague, todo eso. Y mientras uno lo está haciendo con la inteligencia intelectual, maneja muy mal, ¿no es cierto? Si lo largaran al tránsito en ese momento, lo más probable es que lo choquen, en fin, un desastre. Después de un tiempo de eso, la inteligencia del movimiento se hace cargo. Y entonces uno ve la persona que maneja tranquilamente, va conversando, va pensando, va haciendo otras cosas,
mientras nuestra inteligencia del movimiento se ocupa de eso. Y en la vida, cuando tengo que conducirme y soy muy chico y alguien me enseñó a manejar y aprendí que para andar en la vida tengo que mover mecánicamente algunas cosas y de pronto la calle o la vida y me encuentro con de todo, con autos más grandes, autos más chicos, puedo doblar, no puedo doblar. Sí. ¿Cómo funcionan las inteligencias? Bueno, ahí entramos en otra problemática también, que es la educación, ¿no? La educación por la que pasamos en general es muy mecanizante. Mecanizante. Entonces aprendemos en general respuestas mecánicas. Nos dijeron, ante tal tipo de cosa tenés que actuar así, ante tal otra, si vas al colegio tenés que portarte bien, quedarte quietito, qué sé yo, si vas a tal lugar. Y además uno en la infancia en general, con las actitudes que fue tomando, con algunos tuvo éxito, consiguió el amor de papá o de mamá, y con otros le fue mal. Claro, por eso quería preguntarle, porque, por ejemplo, aquel que le fue muy bien en la familia, cuando abrió la puerta y a lo mejor con su primer grupo de amigos, o con su primer amor, o con su primera experiencia laboral, las cosas no funcionaron tan bien como con papá y mamá. No. Entonces no era tan igual. No, claro, porque lo que falta, a manera de ver, algunas de las cosas que faltan en nuestra educación, tanto dentro de la familia como en la escuela, es una educación de la percepción, hacer la percepción mucho más despierta, mucho más vivaz, porque nosotros tenemos una capacidad de percepción enorme, pero la tenemos muy disminuida por la educación. Ajá. Es decir, sucede mucho en los niños chiquitos, ¿no ¿Es lo es mismo cierto? un hombre de ciudad que un hombre que vive fuera de la ciudad? Hablo en esto de la percepción, de poder... Y no, en general el hombre de campo percibe cosas que el hombre de ciudad no percibe, y de pronto no percibe otras, porque... Las reglas de juego son diferentes. Sí, y porque no ha tenido que aprender a verlas, no las tiene en cuenta, ¿no? Pero en cambio percibe mucho más qué es lo que sucede en la naturaleza, si va a venir una tormenta y todas esas cosas, y percibe bastante más cómo es la cualidad de la persona que se le acerca. Claro. Mientras que nosotros en la ciudad estamos mucho más bloqueados. Más a la defensiva. Más a la defensiva. Más a la defensiva. ¿Y estas técnicas psicocorporales que usted instrumenta, de qué manera pueden llegar a ser mejor o hacernos bien? Bueno, la idea en general es tratar de salir de esa armadura que nos hemos puesto, defensiva, que realmente no defiende de nada. De nada. De nada. Al contrario, Al es un contrario, corsé, ¿no? Es un corsé que nos deja muy incómodos, muy estresados, con poca vitalidad y con poco goce de la vida. Con muy poco goce de la vida. Entonces, digamos, una de las cosas que vamos haciendo, nosotros trabajamos mucho con movimiento, con masaje, con respiración, con contemplación. ¿Cómo con contemplación? Qué interesante. A ver. Bueno, también tenemos muy condicionada la mirada, ¿no? Cuando yo hablaba de la percepción achicada, empobrecida, es porque tenemos una serie de condicionamientos. Entonces, aunque uno por ahí no se haya dado cuenta, nosotros nos enseñaron a mirar de determinada manera. Por eso no vemos el aura. Por ejemplo, que los niños la ven en general, y hay personas que no les pudieron bloquear eso, no se bloquearon, y entonces ven, y en cuanto uno se empieza a desbloquear, empieza a tener un mundo mucho más rico, de percepciones visuales, sonoras, de todo tipo, ¿no? Ella es María de la Palcos. Ya venimos. María de la Palco nos está contando de qué manera hay terapias como para que a partir de esas disciplinas uno pueda sentirse mejor. Sí. Y entonces en parte hablábamos de la mirada, ¿no es cierto? La mirada que nos enseñaron a poner, que es una mirada condicionada, y que en general no es la mirada abierta.
que vos me preguntaste de la contemplación, ¿no? La mirada que tenemos en general es juzgadora y busca algo que pueda ser una conveniencia. Es juzgadora y utilitaria. Qué horror. Pero eso sí. Entonces, pero eso sí. En general, ¿no? Pero puede haber, claro, puede haber otra mirada que en realidad conoce mejor, que es la contemplación. Es decir, la contemplación es la que uno usa, por ejemplo, cuando mira un paisaje, que se dice contemplar un paisaje, ¿no? Y cuando yo contemplo ahí la cordillera de los Andes, no se me ocurre que esta montaña la tendría que correr para allá, Seguro, ¿no? yo a mi casa. O que este árbol está mal puesto, porque... Perfecto. Y en cambio hacemos eso con las personas, lo hacemos con nosotros mismos permanentemente, Es cierto. un autojuzgamiento, de manera que llegamos a estar divididos entre una parte mía que juzga y la otra que se siente juzgada. Cierto. Y esto prácticamente sucede en todas las personas. Yo llevo 40 años trabajando, entonces he visto desfilar muchas personas y no he visto nadie que no esté dividido. Nunca. Quizás una persona, dos, pero que tenían categoría de maestros. Y entonces parte de lo que hacemos a través del movimiento, de la conversación, de los distintos elementos que usamos, es buscar que estos dos aspectos nuestros se vayan conociendo y empiecen a contemplarse en lugar de criticar y sentirse criticados. Cuando dos personas se quieren, ¿cómo se contemplan? En general, al principio, en el enamoramiento, hay algo más abierto hacia el otro, ¿no? Todavía no hay defensas colocadas, a veces ni siquiera en ese momento, pero en general hay un momento donde fluye el amor, y cuando fluye el amor la persona se siente bien. ¿Con los hijos? Con los hijos quizás es el amor más incondicional que uno puede encontrar. Con todo no es totalmente incondicional, porque la madre o el padre se sienten como que ellos no están bien si el chico hace algo que está mal, o si creció y no es exitoso. Uno se empieza a preguntar, ay, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? De pronto se pone con la droga, de pronto otra cosa, uy, y empiezan los sentimientos de culpa tremendos. Usted trabaja sobre el estrés, ¿no? Sí, trabajamos mucho. ¿Y qué es el estrés? Más allá del agotamiento de energía, ¿qué es el estrés? Y sí, realmente es un estado de sobrecarga. Sobrecarga. Donde a veces la persona se siente que no tiene más fuerza. Sucede también en la depresión, ¿no? Para eso no hay edad, ¿no? No. No hay edad, no hay sexo. No hay edad, hay estrés en todas las edades, inclusive en los niños. Incluso en los niños. Incluso en los niños. Esos niños donde los padres le exigen de todo, colegio a la mañana, colegio a la tarde, profesores, que sean buenos chicos, que comen bien en la mesa, todo. Además se les está cortando la vitalidad muchas veces, la espontaneidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la gran ciudad, una de las causas del estrés es la falta de uso del cuerpo. Total. ¿Por qué? Muchas personas, bueno, salen a la mañana, se meten en el auto, van a la oficina, se quedan 8 horas, toman el auto de vuelta, y entonces todo lo que es el cuerpo muscular, que es un cuerpo de una potencia impresionante, claro que sí, hecho para ser usado. Los músculos son órganos, como uno sabe que el estómago, si uno no le pone comida, se come a sí mismo. Es cierto. Podemos hablar después de eso. Sí. Y el músculo, si uno no lo usa, ¿qué pasa? Toda esa energía o se transforma en depresión, cuando la persona es más de ir hacia adentro, o se transforma en agresión, cuando la persona es más extravertida. Si la persona no se permite esa agresión, eso nomás ya se convierte en estrés. Porque aunque uno no se dé cuenta, uno está todo el tiempo como sujetando una energía que necesitaría emplear. Y una sociedad tan competitiva, donde funciona el éxito, donde funcionan las chicas flacas, donde funcionan los lindos. Alguien que no es lindo, que no es flaco, que no es exitoso, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que ser inteligente. Ah, está bien. Y si es la inteligencia emocional, mejor. Coincido totalmente. Pero hay mucha gente que se angustia por eso. Sí, claro. Bueno, porque no hay el otro, digamos, meta del trabajo es que uno pueda contactarse con su verdadero ser, ¿Qué es el verdadero que no ser? tiene que ver con que sea flaca o gorda o linda o inteligente. Hay Difícil gente es. que busca y sustituye, no por casualidad, las adicciones. Desde luego. No por casualidad las adicciones. Y Y uno piensa desde el alcohol hasta la droga, desde... Estaba pensando, a lo mejor, es una locura lo que voy a decir, ¿no? Pero las dependencias, desde las dependencias afectivas hasta las dependencias virtuales, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que detrás de eso, en general, hay una búsqueda, ¿no? Búsqueda. Una búsqueda, lo veo mucho en los chicos ¿No es una a través de anestesia la eso? droga, ¿no? Y realmente nosotros trabajamos con drogadicción, ¿no? Ujú. Y con bastante éxito. ¿Y por qué un muchacho, una muchacha empieza a caminar este camino de la droga, este destructivo camino de la droga? Si sabe perfectamente que la droga Y lo porque destruye. la persona joven todavía está, sobre todo de niño, todavía está más en contacto con su ser real. El ser profundo está en contacto con el cosmos, entonces tiene una riqueza infinita y tiene eternidad. Sí. Entonces está completamente afuera de este sistema de competitivo y todo eso que vos mencionaste. ¿Mm? No tiene nada que ver con eso, lo que yo soy. Ahora vengo y bueno, me toca ser María Adela y vamos a ver dentro de este mundo cómo me manejo. Claro. Ahora, realmente hay formas de manejarse menos estresantes. Pero no podés competir. Pero no, yo no creo que sea así. No creo que sea así. Es decir, no creo en la vía de la competencia. Creo en la vía de conectarse con lo que uno realmente tiene que hacer en la vida. Y quién lo entonces de define? pronto los caminos se abren. Pero las reglas de juego, ¿uno siempre las establece o lo establece el afuera? Hay algo que establece el afuera. Mucho, mucho. Pero es muy... Por eso yo pensaba y le preguntaba, una cosa es el útero materno, una cosa es el útero familia, pero cuando abre la puerta y de pronto la vida, la otra vida. Ahora es curioso que cuando uno logra con una persona de esas, las más competitivas o Sí, las claro. más feroces, un capo mafia, Sí. pongamos O un empresario exitoso. por caso. Sí, cuando uno realmente se contacta con el otro, pone esa mirada que yo te decía que tiene que ver con la respiración emocional. La respiración emocional lleva a una mirada más contemplativa. ¿M? Entonces, si yo lo miro de esa manera, no con temor, que me va a comer, que me va a quitar algo, sino como que es un ser humano igual que yo. Puede tener más millones de pesos, Seguro, pero en el fondo somos iguales. somos iguales, ¿no? Entonces, si yo lo miro sin ese miedo que me enseñaron, la desconfianza nos fue enseñada Sí, señor. desde la cuna, Sí, señor. entonces nos está manejando. Y todo lo que viene desde el miedo no da resultado. Coincido. Entonces, el único opuesto al miedo es el amor. Pero yo no estoy hablando del amor ese No. idílico, sino el amor que viene de estar uno en el centro de sí mismo y saber que uno es parte del planeta Tierra, que es una célula dentro de la humanidad es todo un organismo al que pertenezco. Entonces, como si el hígado quisiera matar al riñón. Es estúpido. Y así estamos funcionando muchas veces. Pero yo necesito de tu existencia, tanto como necesito de la mía Eso es ecología. y de los que me rodean, ¿no es cierto? Y necesito del cosmos, porque la Tierra no es una piedra que está aislada ahí, ¿no? Está en conexión con todo un sistema solar, con toda una galaxia, y esta galaxia con otras galaxias. Y realmente es un concierto muy hermoso, si uno no se pone solamente a escuchar las disonancias. ¿Y siempre hay que saber música?
A mí me gusta mucho la música y realmente nosotros la usamos mucho en el trabajo nuestro, porque la música, como estas formas de respiración, también ayuda a ir a Es una distintos perfecta niveles de armonía, ¿no? conciencia, Una perfecta armonía. ayuda a armonizarse. Y el mejor instrumento, más allá de este cuerpo perfecto, entre comillas, ¿se pondrá de acuerdo con el otro gran instrumento que es el cosmos? Sí. Sí. Tiene que armonizarse. Sí, a medida que se va armonizando, que las distintas inteligencias se conectan entre sí y funcionan como un todo, ahí ya estamos conectados con la inteligencia cósmica. Lo mejor para usted. Muchas gracias. Gracias.